Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y secretos del mundo del espectáculo. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un culebro superíndice 3N de True SDCU, maras que los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan la telenovela turca Extremo? Esa que los tuvo pegados a la pantalla, sufriendo y amando con Serkan y Uzge. Pues bien, hoy no vamos a hablar de sus personajes, sino de los actores que los interpretaron y de lo que realmente pasó superíndice 3 durante la grabación superíndice 3N. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, do copyright déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontraru todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, los dramas intensos y los secretos mejor guardados. Que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora agarren sus palomitas porque la historia que les tengo hoy es para no perder copyright sela. Aparentemente la química que veíamos en pantalla entre Serkan y Uzge era mucho complicada de lo que imaginábamos. Todos pensábamos que eran la pareja perfecta, que su amor era real, incluso muchos más menos con que trasladaran ese romance a la vida real. Pero la verdad, mis amigos, es que la realidad superó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, pero no de la manera que esperábamos. Desde el principio hubo rumores de tensiones en el set. Algunos miembros del equipo to copyright Nico filtraron información superíndice 3N sobre discusiones acaloradas entre los protagonistas. Se decua que tenían diferentes enfoques sobre CEU superíndice 3 interpretar a sus personajes y que chocaban constantemente en el set y magunense la presión superíndice 3N. Tener que fingir amor y pasión superíndice 3N frente a las CEU maras cuando en realidad, fuera de ellas, la situación superíndice 3N era tensa y conflictiva. Pero esto no era solo un simple desacuerdo creativo, era algo mucho profundo, una batalla de egos y personalidades que amenazaba con desmoronar toda la producción superíndice 3N. Pero la cosa no quedó superíndice 3AU. Al parecer, el problema no era solo profesional. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N aseguraron que existía una fuerte competencia entre Serkan y Uzge. Ambos querían destacar, ser el centro de atención superíndice 3N, y eso generaba fricciones constantes. Además, los celos también copyright N jugaron un papel importante en este drama. Se rumoreaba que Uzge no estaba contenta con la atención superíndice 3N que Serkan recibía de los medios y de las fanulticas, y que eso la hacía sentir insegura y frustrada. No era solo una cuestión superíndice 3N de envidia profesional, sino también copyright N personal. Uzge, con una trayectoria ya consolidada en el mundo de las telenovelas, sentía que la llegada de Serkan, un rostro relativamente nuevo, amenazaba su posición superíndice 3N y eclipsaba su talento. Serkan, por su parte, disfrutaba del protagonismo y la atención superíndice 3N, pero también copyright N se sentía presionado por las expectativas y la necesidad de demostrar que estaba a la altura. Pero esperen, que aún hay También copyright N se dijo que hubo un romance fugaz entre Serkan y otra actriz del elenco, lo que desató superíndice 3 la furia de Uzge. Imaginen el ambiente en el set. Una bomba a punto de explotar en cualquier momento. Los maquilladores y vestuaristas debían estar al borde del colapso, tratando de mantener la calma y la profesionalidad en medio de tanto drama. Se comenta que la actriz en cuestión superíndice 3N era Leila Demir, quien interpretaba a la mejor amiga del personaje de Uzge. La relación superíndice 3N entre Leila y Serkan habría comenzado de manera inocente, con conversaciones y salidas casuales, pero rápidamente escaló superíndice 3 hasta convertirse en un breve pero intenso romance. Cuando Uzge se enteró superíndice 3, la furia fue incontenible. Se dice que hubo gritos, llantos y hasta amenazas en los camerinos. El director y los productores tuvieron que intervenir para evitar que la situación superíndice 3N se saliera de control y pusiera en peligro la continuidad de la telenovela. Por supuesto, los representantes de ambos actores negaron rotundamente todas estas acusaciones. Dijeron que todo era un invento de la prensa y que Serkan y Uzge mantenían una relación superíndice 3N cordial y profesional. Pero nosotros, los chismosos de Corazu superíndice 3N, sabemos que donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo era denso y constante. Los comunicados oficiales eran pulidos y llenos de buenas intenciones, pero las miradas esquivas,
los silencios sin Q superíndice 3 modos y las actitudes distantes entre Serkan y Uzge en las entrevistas conjuntas de Quan mucho mu es que cualquier declaración superíndice 3n pública. Además, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y rumores, alimentados por las publicaciones ambiguas y los me gusta sospechosos de los propios actores y de otros miembros del equipo. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3n que supone protagonizar una telenovela de U con diéresis copyright sito internacional. Las largas jornadas de grabación superíndice 3n, la exigencia de mantener un buen aspecto físico, la constante exposición superíndice 3n a los medios y a las críticas. Todo eso puede pasar factura y generar tensiones entre los miembros del elenco. La rutina era agotadora, levantarse al amanecer, pasar horas en el set bajo las luces y el maquillaje, memorizar diálogos, repetir escenas una y otra vez, lidiar con las exigencias del director y los productores, asistir a eventos promocionales, conceder entrevistas, mantener una imagen pública impecable. Todo esto sumado a la presión superíndice 3n de mantener los altos niveles de audiencia y satisfacer las expectativas de los fans, era una carga muy pesada para Serkan y Uzge. Y no podemos olvidar el factor fan últicos. La obsesión superíndice 3n de algunos fans por ver a Serkan y Uzge juntos en la vida real también copyright n pudo haber contribuido a la tensión superíndice 3n entre ellos. La presión superíndice 3n de cumplir las expectativas del público puede ser abrumadora, especialmente cuando los sentimientos no son recíprocos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que idealizaban la relación superíndice 3n entre Serkan y Uzge, creando una imagen distorsionada de la realidad. Algunos fans llegaban al extremo de enviarles regalos, escribirles cartas de amor y hasta acampar frente a sus casas. Esta presión superíndice 3n constante de tener que interpretar un papel fuera de la pantalla era agobiante y contribúa a aumentar la tensión superíndice 3n entre los actores. Pero volviendo al tema principal, Q copyright paso superíndice 3 realmente de true SDCU maras. Es difícil saberlo con certeza, ya que la verdad siempre tiene muchas caras. Pero lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3n entre Serkan y Uzge no era tan idílica como parecua en pantalla. Hubo tensiones, conflictos y probablemente también copyright n algo de envidia y resentimiento. Tal vez nunca sepamos la versión superíndice 3n completa de la historia, pero los rumores y las especulaciones nos dan una idea de lo que realmente sucedió superíndice 3 en el set de Extremo. Quizás alguna duda con el paso del tiempo, alguno de los involucrados se anime a romper el silencio y revelar los secretos mejor guardados de esa producción superíndice 3n. Ahora bien, es importante destacar que a pesar de todos estos problemas, Serkan y Uzge lograron mantener la profesionalidad y entregar unas actuaciones convincentes y emotivas. Supieron separar la vida personal de la profesional y dar lo mejor de sí mismos frente a las CU maras. Y eso, mis amigos, es digno de admiración superíndice 3n. A pesar de las dificultades, lograron conectar con el público y transmitir la pasión superíndice 3n y el drama de sus personajes. Su talento y dedicación superíndice 3n fueron fundamentales para el U con diéresis copyright sito de la telenovela. No sabemos si alguna vez conoceremos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió superíndice 3 entre Serkan y Uzge durante la grabación superíndice 3n de Extremo. Quizás alguno de ellos se anime a contar su versión superíndice 3n de la historia. Pero mientras tanto nos conformaremos con especular y disfrutar de los rumores y los chismes que circulan por internet. Y como buenos detectives del espectáculo, seguiremos investigando y buscando pistas que nos ayuden a desentrañar los misterios de esta telenovela real. En resumen, el drama de True SDCU, Maras de Extremo, fue mucho más intenso y complicado de lo que imaginábamos. Tensiones, celos, competencia y hasta un romance fugaz fueron algunos de los ingredientes de este culebro superíndice 3n real. Sin embargo, a pesar de todos los problemas, Serkan y Uzge lograron mantener la profesionalidad y entregar unas actuaciones memorables. Un ejemplo de que el show debe continuar, sin importar las dificultades. Y eso es el mundo del espectáculo, lleno de luces y sombras, de glamour y de intrigas, de amores y de desamores. Y bien, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya dejado con ganas de recuerden que AQ en nuestro canal siempre encontraru, en las noticias frescas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y no se olviden de que la vida es un drama, pero con un poco de humor y de chisme, todo se hace llevadero.
Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios acu abajo con tu ndome Q copyright les pareció Superíndice 3 este drama y si conozcan alguna de estas historias. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son la mejor recompensa para nuestro trabajo y nos ayudan a mejorar cada día. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Recuerden que juntos formamos esta gran familia de chismosos y amantes del espectáculo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfruten cada capítulo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y los chismes del momento. Los esperamos.